Hola, hola por aquí. Bueno, estamos de nuevo en este espacio. Fíjense, un amigo, un suscriptor del canal me ha pedido en los comentarios que hable de de la ciencia y de la religión, de esa relación. Y yo con sumo gusto lo voy a complacer. Aunque estos temas yo tenía en mente dejarlos para más adelante, a medida que vaya avanzando el canal y entremos en temas un poquito más interesantes, vamos a decir así, porque complicados no van a ser. Yo voy a hacer el esfuerzo y toda mi experiencia de profesor de 35 años, yo la he básicamente dirigido a llevarle contenido a la gente de una forma bien potable, bien entendible. De modo que cosas difíciles aquí no van a encontrar. Van a encontrar eh, los temas que, que no tienen solución. Ese tipo de problemas, ¿no? Son problemas, obviamente, si no tienen solución, son bastante complejos, pero ustedes lo van a ver en la forma más sencilla del mundo y lo van a entender. Pero eso es para más adelante, ¿no? Entonces, voy a adelantar un poquito, solamente voy a plantear este tema de cómo va la cosa con la religión y la ciencia con relación al tema de Dios, ¿no? Y como pueden ver por el título, pues ya le estoy apuntando al hecho de que ni una ni la otra se saben arreglárselas con el tema de Dios. Ni la teología, ni la ciencia. De la teología me la voy a quitar de arriba porque supongo que a usted le interese más la ciencia. Pero la teología me la voy a quitar de arriba de forma bien sencilla. El problema teológico fundamental, principal, es el problema del mal. Y la teología no tiene respuestas para este problema. Si no tienes respuesta para el problema del mal, pues mucho menos los eh, tendrás respuestas para el tema de Dios, que es sumamente complicado. Así es que puedo en otro momento dedicar un vídeo al problema del mal, como dije ya que es el problema teológico fundamental. ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo si Dios existe? ¿Para dónde está mirando Dios cuando están pasando todas estas barbaridades en el mundo? Bueno, no juzguemos de antemano, hay respuesta para todo. Y eso es una respuesta muy interesante. Y por supuesto que el problema radica en la debilidad de la teología para entender qué hay alrededor de esto. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, obviamente, si Dios es todopoderoso, es todo sabio y todo bueno, pues ¿cómo admite el mal en el mundo y el sufrimiento de la gente y todas estas cosas? Eso la teología no sabe arreglárselas con eso. Pero aquí le vamos a dar una respuesta si a ustedes les interesa. Por lo tanto, ya voy quitándome la teología de al lado y vamos ahora a decir algo que es válido para las dos. Pero le va a interesa más al hombre común y a a la postura, a esta postura del hombre científico. En primer lugar, señores, vamos a partir del hecho de que Dios, hablando de la naturaleza de Dios, Dios, si nos remontamos a la historia, llegamos a Aristóteles y Aristóteles define a Dios como inteligencia. Ante todo, Dios es una inteligencia, pero es una inteligencia peculiar porque es una inteligencia que se piensa a sí misma. Dios es pensamiento del pensamiento y en tal sentido él lo considera como el primer motor, como una cosa que tiene la capacidad de mover todo, pero a su vez de no ser movido. No hay quien lo mueva a él, no necesita eso, él es el primer motor. Pero tengan en cuenta que es pensamiento del pensamiento. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Juan, que nos está hablando de qué lo que era en el principio, ustedes, si leen estos fragmentos, pues verán que hay que Dios aparece como algo que contiene en sí mismo la palabra. ¿Okay? La palabra la ponen con mayúscula. Los griegos al menos tenían un concepto, el concepto de fíjense, logos, que era a su vez palabra. Entonces, esta unidad de mente y palabra, de mente y lenguaje, si quieren, o pensamiento y lenguaje, en su estado prístino, donde no están funcionados, viene dándote la imagen de Dios. Eso es lo que hay al principio, pero la palabra está contenida ahí. Esa palabra será su hijo. ¿Ok? Pero
hasta ahora vamos a dejar las cosas ahí. La idea es que Dios es una especie de inteligencia que se piensa a sí misma, ¿ok? Ese tipo de cosas, siguiendo la tradición aristotélica. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver, no traten de ver a Dios como una persona, como un viejo detrás de una nube, ya, esos son errores que empezamos a cometer, ¿no? Primero hay que tener cierta idea acerca de la naturaleza de Dios para saber qué estamos buscando. Entonces, en cuanto hay un tema aquí que es importante, que cuando estoy hablando de esta unidad prístina de pensamiento, de mente y palabra, obviamente estamos aludiendo al tema de lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Nosotros no podemos entender estas cosas si no sabemos lo que es lo espiritual, señores. Ubíquense. Si un científico no sabe qué es lo espiritual, o incluso un creyente, pero como no podemos bregar con el tema de Dios, no se manden a correr. No se manden a correr, que Dios no es una cosa con la cual ustedes pueden sentarlo a dialogar como si estuviera a la misma altura de ustedes. Eso no es así. Despacio, despacio. Entonces, ¿qué les quería decir? ¿Qué cosa es lo espiritual? A ver si entendemos la naturaleza de esto que llamamos Dios. Ante todo, entiendan una cosa. Esto significa la refutación del materialismo. Usted no puede ni siquiera pretender entender qué es Dios o la naturaleza de Dios si usted no es capaz de superar las posiciones del materialismo. Si usted es un científico y dice que usted es materialista porque usted cree en la realidad objetiva y toda esa estupidez, pues obviamente usted por ahí nunca va a encontrar a Dios. Pero no porque Dios sea imposible, vamos a decir, porque Dios no sea. Fíjense que lo que digo, Dios no sea, hasta ahí, sino por sus propios límites, ¿verdad? Entonces, para nosotros entender por qué las filosofías, todas las filosofías, por ejemplo, son idealistas, no existe el materialismo como filosofía, no existen las filosofías materialistas, quien le dijo eso lo engañó, eso es imposible. Ya Hegel decía que el materialismo es imposible como filosofía, obviamente claro que lo es. Si quieren que le explique esto, pídamelo y les haré un vídeo acerca de esto. Pero bueno, ahora solamente quiero mostrarle algo. Esto es algo material. ¿Lo ven aquí? Para ustedes que son materialistas, un pedazo de papel. Por ejemplo, esto es un pedazo de papel, ¿verdad? Igualito, son dos objetos materiales, están compuestos de átomos, ¿ok? Están compuestos de átomos. Sin embargo, déjenme decirle algo que ustedes están omitiendo ahí. Este papel que ustedes ven aquí se representa a sí mismo. Es un objeto material que se representa a sí mismo. Y en tal sentido, como objeto material que se representa a sí mismo, no tiene ningún valor. Esto no vale nada. Nada. Pero esto es diferente. Esto es también un pedazo de papel desde el punto de vista materialista. ¿Por qué son diferentes? No hay explicación. La ciencia no puede explicar esto. ¿Se dan cuenta? La ciencia no puede explicar esto tan sencillo como cuál es la diferencia entre estas dos cosas. Materialmente son un pedazo de papel, eso está claro, son conglomerados de átomos. Sin embargo, nosotros sabemos que son distintos y funcionan distintos y hacen que las relaciones sean completamente diferentes entre los seres humanos. Yo puedo simplemente, para mostrarlo, hacer así, pero yo no puedo hacer así. No puedo, no lo voy a hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este papel no se representa a sí mismo. Aquí hay una relación de representación mediante la cual otra cosa está como, se dice eso, está como tomando cuerpo en este pedazo de papel. O sea, él no se representa a sí mismo. Hay un quid pro quo, una cosa en lugar de la otra. Y eso es lo que le da el valor al papel. Si usted le quita eso, se convierte en esto, en nada. ¿Se dan cuenta? Todas las relaciones humanas tienen este quid pro quo, una cosa en lugar de la otra. Todas, una palabra, un bolígrafo, es eso, no es un conglomerado de átomos. Es algo que está aquí encarnado y esa es la palabra encarnación. Lo espiritual es encarnación, es quid pro quo, una cosa en lugar de la otra. Eso es lo espiritual y así es el mundo humano. Y todo lo que nosotros vemos, las estrellas, absolutamente todo. Por lo tanto, todo es espiritual. Material no hay nada, señores. Material no hay nada. ¿Ok?
Piensen en una estrella, ahí hay lenguaje, hay una palabra que está sustituyendo a un cúmulo de polvo, de cosas que ustedes nunca han visto, que no saben ni qué diablo es, y probablemente no la vean nunca. Pero está expresada en lenguaje, hay una cosa en lugar de la otra. Si yo digo casa, la casa física no puede estar presente para que el lenguaje sea posible. O sea, el lenguaje, la palabra, ese sonido, la casa física está encarnada en ese sonido, en ese signo lingüístico. ¿Entienden? Pero yo no tengo la palabra física ahí. Pero el sonido tiene encarnada esa palabra. Es esa relación de una cosa en lugar de la otra, la palabra que es un sonido en lugar de la casa física real, eso es lo espiritual. Y así es como bregamos, y así es el mundo. El mundo es espiritual, ¿entienden? Y ustedes todo el tiempo andan bregando con lo espiritual. Y esa es la naturaleza también de Dios. La naturaleza prístina de la unidad de la mente y la palabra. Antes de que eso se separe. Eso tienen que entenderlo. Ese es el primer punto. Lo segundo, los límites de la razón. A ver, ¿qué pasa con el científico? El científico se cree que sabe mucho. Pero el científico está arrojado, caído en un mundo objetivo. Cuando él abrió los ojos, ya la objetividad estaba ahí. Pero ¿de dónde salió? No lo puede explicar. En este libro yo explico todo eso. Yo he tenido que hacer esto para que no me censuren. Yo explico todo. Esto es un libro introductorio a mi sistema de filosofía. Es muy importante porque de esto depende todo. Esto te toma de la mano y te dice quién tú eres epistemológicamente, cuáles son tus coordenadas. Bueno, tú estás arrojado a un mundo objetivo, la realidad es eso que tú ves frente a ti e inserto en la historia. Son dos conceptos espaciales y temporales. Uno espacial, el mundo objetivo, y temporal, la historia. Yo te doy la mano y te digo, ahí estás tú sembrado. Ahí está sembrado tu mente. ¿Ok? Pero vamos a caminar para atrás a ver qué había antes de eso. Y te doy la mano y te llevo hacia el punto cero, hacia allá, hacia lo más elementalmente humano. Y después te traigo de nuevo y te saco, pero ya no sales tú, sale la civilización. Eso es este libro. Pero bueno, hay demasiado conocimiento aquí, demasiada cosa que yo no puedo ni siquiera presentar. Vamos a seguir con lo que hablamos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, sencillamente que el científico, déjeme ver por dónde ando porque se me va el tiempo. Ya no me alcanza. Bueno, solamente llegué a uno de los 3 puntos que le tenía para desarrollar. Vamos a tener que dejarlo aquí. No sé qué hacer con ustedes. Bueno, esa actitud de estar frente al mundo objetivo como una realidad que se le enfrenta y querer reducir la realidad a esa objetividad es lo que tendríamos que tocar en otro video, pero obviamente esto así no sirve porque ustedes no ven las partes. Cuando lo divido en partes después no lo quieren ver. Entonces veré qué hago. No sé si suba esto o no todavía. Nos vemos. Muchas gracias.